Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy conversaremos con Ignacio Leiva sobre la cuestión del vapeo. Hace tan solo unos días se celebró el Día Mundial Sin Tabaco y hubo otra celebración también un día antes, de la cual seguro vamos a conversar con Ignacio. Pero bueno, el punto es que hay muchos productos innovadores de reducción de daños y específicamente el vapeo que probablemente nos podrían poner a las puertas de la eliminación del tabaquismo. De esta y otras cosas vamos a estar conversando con nuestro invitado. Antes de empezar, les cuento muy brevemente sobre Ignacio y sobre todo dónde pueden encontrarlo. Ignacio Leiva es el presidente de la Asociación Nacional de Consumidores de Vaporizadores, ASOVAPE, en Chile. También conduce el podcast Vapear no es fumar, que está disponible en YouTube y Spotify. En redes pueden encontrarlo en Twitter y en las webs de ASOVAPE y de Vapear no es fumar. A todo voy a poner los respectivos links en las notas del episodio. Ignacio, bienvenido a Sí. Muchísimas gracias Federico por tu tiempo y encantado de estar presente en tu podcast. Al contrario, es un placer tenerte y me gustaría empezar preguntándote dos cosas. ¿Cómo llegaste al vapeo y cómo te transformaste en un militante del vapeo? Mi llegada al vapeo fue un poco de suerte, pero también muy temprana. Estamos hablando del año 2009. En esa época no se sabía casi nada del vapeo, de hecho era tan poco conocido que mi visión de esto era una cosa ridícula de vapear agua y que eso no existía ninguna opción de funcionar. Yo era un fumador compulsivo crónico, o sea, yo era de los que fumaba, yo cuando dejé de fumar fumaba 2 paquetes diarios, es decir, 40 cigarrillos al día, y era un talibán del cigarrillo. A mí el cigarro no me lo tocaban, era capaz de discutir con el que fuera, pero para mí el cigarro era sagrado. Era tan bruto que cuando le pedí pololeo, le decimos en Chile, cuando le pedí a mi ex ser mi novia, en el momento que le pedí que fuera mi novia, le dije: solo quiero dejarte una sola cosa clara, el día que tú me hagas decidir entre el cigarrillo y tú, perdiste. Porque yo soy un adicto al cigarro y eso no está dentro del tema de conversación. Y la verdad era un papanata impresionante. Y mi mujer de aquella época no fumaba. Vivíamos juntos y yo fumaba hasta en la pieza, encerrado, cosas que hoy día me parecen y nos parecen brutales. La verdad es que era así. Y la Navidad del año 2009, a un amigo, los hijos le regalaron un cigarrillo electrónico, de los primeros cigarrillos electrónicos que llegaron a Chile. Y él lo encontró la cosa más ridícula del mundo y lo llevó a mi casa para reírse un poco de este dispositivo. Y yo, entre bromas y cosas, lo probé. Eran dispositivos de muy mala calidad en esa época, pero cuando lo probé sentí lo que nosotros llamamos el hit de garganta, que es el golpe que da la nicotina en el momento de vaporizar. Y cuando sentí el hit dije: esto puede funcionar. Ese fue mi comentario. Esto me puede funcionar. Yo creo que esto puede llegar a funcionar. Y mi mujer rápidamente dijo: ¿estás hablando en serio? Y yo le dije: sin presiones jamás, pero creo que esto por lo menos puede servir para reemplazar los cigarros que me fumo adentro de la pieza y te estoy matando durante la noche. Así que, bueno, yo había tratado de dejar de fumar con hipnosis, con tratamiento psicológico, había tratado de dejar de fumar con el famoso Chantix. Dicho sea de paso, lo tuve que dejar porque me aceleraba el corazón de manera brutal. Utilicé parches de nicotina, utilicé chicle, usé todas las formas posibles para dejar de fumar. Para mí el cigarrillo ya no era solo un problema desde el punto de vista salud, estaba siendo un problema desde el punto de vista vida. Cuando tú fumas 40 cigarrillos al día, estás prácticamente todo el día fumando. Yo era incapaz de ver una película completa en el cine, tenía que parar en la mitad, salir y fumar.
claro, hoy día es chistoso, pero en esa época los cines tenían hasta áreas de fumadores adentro de los cines, pero igual no me lo permitía. Recuerdo en la universidad que yo no era capaz de asistir a una clase completa, porque en la mitad de la clase yo alcancé a ir a la universidad en la época que tú podías fumar adentro del aula de estudio, pero llegó un punto en que ya estaba prohibido, yo tenía que parar, salir, fumar y volver, o sea, ya estaba siendo medio invalidante en la vida, así que había hecho hartos esfuerzos para dejar de fumar y ninguno había dado resultado. Así que cuando mi mujer escuchó que yo había dicho esto puede llegar a funcionar, aunque sea para no matarte adentro de la pieza, me dijo, yo te regalo el primero. En esa época los cigarrillos eran pésimos, eran de una calidad muy baja, eran carísimos, era muy difícil acceder a ellos, tanto por precio como por disponibilidad y cuánto duraban estos dispositivos. Pero lo usé esa noche, no tuve problema, el otro día me desperté en la mañana, iba a prender un cigarro y dije, a ver, ¿para qué lo voy a prender si esto me funcionó en la noche? Sigamos. A las 3 de la tarde de ese día me quedé sin batería, del día siguiente. Me quedé sin batería porque los dispositivos eran muy malos, así que ahí me fumé 2 cigarros. Imagínate la cantidad que fumaba, que me fumé los 2 cigarros arriba del auto, desde mi oficina hasta la casa, porque era el rato donde no podía cargar la batería en ese momento. La siguiente noche lo mismo, al día siguiente era Año Nuevo, y antes de que fueran las 12 del Año Nuevo, no había fumado ningún cigarrillo, y antes de las 12 dije, este va a ser mi último cigarro. Así que el 31 de diciembre del 2012, del 2009, prendí mi último cigarrillo y de hecho cuando iba a la mitad dije, no tiene ningún sentido. Lo apagué y nunca más. Llevo 10 años y un poco más vapeando y ahí es donde viene esto de por qué la tecnología es tan disruptiva. Jamás había podido dejar de fumar, lo máximo que había estado sin fumar era 8 meses, sufriendo las 24 horas del día, y con el cigarrillo electrónico nunca más sufrí. Esa es la gran potencialidad que tiene el cigarro electrónico, aparte de que genera un daño muy inferior, marginal con respecto al cigarrillo tradicional. Es un cigarrillo, es una forma de dejar de fumar que es atractiva para el usuario. Por lo tanto, ahí es donde está su gran potencialidad. No solamente en que el usuario no necesita un profesional o necesita una cantidad de dinero importante o tiempo importante para llevar a cabo su proceso, sino que este proceso puede ser hecho a la medida y que sea agradable para la persona. Esta tecnología, a diferencia de las demás, aparte del tema de salud Es placentera. este daño marginal, es placentera y es cómoda, sí. Y no solamente es cómoda, sino que no hace extrañar al cigarrillo ni querer volver, y permite que el fumador, como lo era yo, que era un fumador acérrimo y defensor del cigarrillo, pueda continuar con lo que le gusta del cigarrillo, ya sea por una necesidad de seguir consumiendo nicotina, o bien aquellos que les gusta o les gusta este proceso de exhalar el humo o vapor en el caso del vapeo. Por lo tanto, lo hace mucho más fácil y la ciencia lo ha demostrado rápidamente, y vemos que los porcentajes de personas que pueden salir del tabaquismo con el cigarrillo, en algunos estudios hablan del doble, pero hay estudios en que muestran que el cigarrillo electrónico tiene una efectividad del 18%, siendo que los chicles, los parches de nicotina, que también son otras maneras de consumir nicotina, no sobrepasan el 3%. ¿Y el paso al Ignacio militante cómo se dio? Fue también más o menos rápido. Yo había logrado dejar de vapear, o dejar de fumar muy rápido, sin problema. Y a mediados del año 2010 aparece el ministro Mañalich, Jaime Mañalich,
el mismo ministro que tenemos actualmente en Chile, aparece con bombo y platillo anunciando que va a intentar prohibir el cigarrillo electrónico en Chile. Hoy día nos parece un poco lógico cuando hemos visto las cosas, pero en ese momento nosotros no estábamos, nadie, éramos muy pocos los vaperos en esa época, pero además nadie entendía que esto venía de afuera. Fue al mismo tiempo que prohibieron el cigarrillo electrónico en Argentina, al mismo tiempo que prohibieron el cigarrillo electrónico en Brasil, al mismo tiempo que lo prohibieron en Uruguay y en otros países del mundo, Nueva Zelanda, Australia, y un montón de partes, y esto claramente era una intentona, un ataque mancomunado, que nosotros éramos incapaces de ver en ese momento, por bloquearle cualquier puerta a esta tecnología disruptiva. En ese momento, como te digo, eran muy, muy pocos los vaperos. De hecho, yo no conocía a más de 2 o 3, pero sí me preocupó mucho el tema porque yo había logrado dejar de fumar. Y me preocupaba en extremo que una medida como esta, totalmente ignorante además, en esa época escuchamos al ministro de Salud diciendo, hoy día lo miramos atrás y decimos, pero ¿cómo pudo haber dicho tales brutalidades? Pero decía que el propilenglicol causaba cáncer. O sea, a un nivel de fantasía científica, cuando el propilenglicol se ha ocupado de la industria, en todas las industrias existentes, la industria alimentaria y la industria cosmética, o sea, tenía una cantidad de estudios inmensa que no eran relacionadas con el vapeo, pero escuchábamos estas brutalidades que hoy día la gente dice, ah, claro, era una brutalidad. Las cosas que dicen hoy día son tan brutales como las que decían en el año 2010. Y en ese momento yo de manera personal me traté de comunicar con quienes llevaban la industria en esa época y dije, tenemos que poner un parele. Tenemos que de alguna manera poner un parele. Yo soy periodista de profesión, así que diseñamos una campaña comunicacional importante dirigida a los medios masivos para desmentir las brutalidades que estaba diciendo el ministro, que pretendía ingresar un proyecto de ley para prohibir el cigarrillo electrónico en el Parlamento. Logramos a nivel comunicacional entrar con fuerza, demostrar que no había un argumento y demostrar que el ministro estaba mintiendo públicamente. Y esto de alguna manera logró bloquear la entrada de este proyecto al Parlamento, porque obviamente los políticos no son tontos y dijeron, a ver, este bruto se está yendo de madre, como diríamos, y me puede saltar a mí también, si es que yo le creo a él, estoy yendo contra la ciencia y contra lo que dicen, y claro, era cosa de mirar las dos partes, y lo que planteaba el ministro era falso, así de simple, igual de falso que lo que plantea hoy día. Y eso logró parar el ingreso. Sin embargo, este mismo ser, hay que entender que en esa época no existía la globalización que tenemos hoy día, pero tampoco existía esta capacidad de información. Hoy día la información es algo que está vivo, permanente, lo estamos viendo hoy día con el coronavirus, en esa época no existía. Y entre gallos y medianoche, como decimos en Chile, es decir, de manera escondida y muy turbia, firmó un decreto ministerial asignando la venta de nicotina a un grupo específico de personas o de la industria. Y ese grupo específico en Chile son las farmacias. Por lo tanto, los únicos que pueden vender nicotina en cualquier forma hoy día en Chile son las farmacias. Y fíjate tú que a pesar de que es un negocio increíble en el mundo, adivina cuántas farmacias venden líquidos con nicotina en Chile. Me imagino que muchas, ¿no? Ninguna, porque lo que hizo fue entregarle a aquellos que pretenden bloquear al cigarrillo electrónico por un tema netamente económico, la capacidad de vender o de no vender. Por lo tanto, quedamos en un área oscura, gris, turbia como fue
este decreto, que de hecho nosotros nos enteramos del decreto meses después, cuando ya no había nada que hacer, y esa es la situación actual en Chile. El cigarrillo electrónico no es ilegal, cualquiera puede vender dispositivos de cigarrillos electrónicos, pero las farmacias son las únicas que pueden vender nicotina. Sí, una persona puede importar nicotina para sí mismo, como un tratamiento para dejar el tabaquismo, pero obviamente quedamos con un bloqueo importante que se mantiene hasta el día de hoy. Y en ese momento fue cuando dimos la lucha y era un loco marchando solo y logramos parar eso. La industria logró establecerse con ciertas dificultades, pero en Chile logramos salir adelante y la gente puede acceder a tiendas, puede acceder a productos, con dificultades, como te digo, esta dificultad paralela, pero en suma, ustedes, los argentinos, lo saben mejor que nosotros, que cruzan la cordillera a poder abastecerse de este producto que salva vidas. Hablando del producto en sí y un poco, digamos, del vapeo en general y aprovechando tu gran conocimiento al respecto, ¿nos podés contar un poco? Vos decías, en 2009 llegaste al cigarrillo electrónico, era algo raro, era algo caro, los productos no eran los mejores, o sea, la batería se te acabó en unas horas. ¿Nos contás un poco la historia del vapeo según la has vivido vos? Genial, porque además es poco conocida. La mayoría de los vaperos actualmente llevan entre 2 años y medio y 3. Ese es como la gran mayoría. Hay otro grupo un poco menor que hoy día son considerados como los vaperos más viejos, que llevan 5 años, pero de ahí para atrás la historia se ha perdido. Y es súper importante, especialmente para entender cómo se gesta el cigarrillo electrónico. No vamos a hablar mucho de la creación del cigarrillo electrónico, pero la creación del cigarrillo electrónico es un farmacéutico chino que genera este cigarrillo que funciona con vapor y se abre al mundo esta primera línea de cigarros que eran conocidos como los Ciga-like o primera generación de cigarrillo electrónico. Algunos lo deben recordar todavía, eran igual que un cigarro, exactamente igual que un cigarro. La parte como del tabaco del cigarro era la batería, la parte de atrás era igual que la colilla tenía un perlón, una especie de huevón. Tú enchufabas esa colilla en un atomizador de muy mala calidad, con una muy pequeña cantidad de líquido, no existía poder comprar tu propia botella, rellenarlo, era carísimo. Y la producción de vapor que tenía era un desastre. O sea, uno hoy día prueba esos dispositivos y dice, ¿de verdad logré dejar de vapear con esto? La batería duraba más o menos media hora y se demoraba como 4 en cargarse. Entonces tenías que tener una cantidad de batería y andar con cuestiones en los bolsillos y las baterías se cargaban dentro de una cajetilla. Todo emulaba el acto de fumar. Y era muy, muy malo. Muy, muy malo. Y la tecnología fue avanzando muy, muy, muy lentamente hasta que los mismos usuarios, y ahí es donde la industria tiene para ser estudiada a futuro, esta es una industria que crece a partir de los propios usuarios. Los usuarios tratando de mejorar su experiencia sin ningún conocimiento. Hoy día vemos la historia del cigarrillo electrónico y es como, pero ¿cómo se podía siquiera pensar en hacer en esas cosas? Pero los usuarios empezaron a tratar de emular la tecnología y a mejorarla. Entonces, cosas así como para la anécdota, a mí me tocó en algún momento probar un invento hecho por un usuario, que era este antiguo celular Nokia, ¿te acuerdas? El típico ladrillo, no me acuerdo cómo se llama el modelo, pero el que tuvimos todos en algún momento. Y había logrado hacer que la batería del celular alimentara un atomizador que estaba puesto donde iba la antena, o sea, era romper el celular, abrirlo por dentro, enchufar un atomizador para poder sacar mayor potencia y que la batería del celular, que era de litio,
diera mayor potencia y poder generar mayor vapor y así fue todo el proceso. Después vino usuarios que empezaron a generar lo que los mecánicos, que eran una pila con llegada directa al tema. Entre medio, la industria sacó los primeros cigarrillos de la llamada segunda generación, que son estos típicos a los que se les dice tipo lápiz, que hoy día también son considerados muy mala tecnología, pero en ese momento eran una brutalidad. Yo cada año me río, no me acuerdo la fecha, pero cada año me río porque me aparece en Facebook como recuerdo mi foto del año 2011, cuando yo tuve por primera vez un cigarrillo de estos típicos que hoy día son los chinos, por decirlo de alguna manera, que son esta batería negra con un tanque que da detrás, y mi comentario era: por fin tengo mi Evo C, no puedo creer que algo genere esta cantidad de vapor. Y uno los mira hoy día y son, pero qué vergüenza, o sea, la tecnología avanzó hasta este punto, ahí se metieron los usuarios más duros, más busquilla. Ahí vino otro proceso medio arriesgado por parte de los usuarios en esta búsqueda por mayor potencia, y desarmaban los notebooks. Los notebooks, dentro, las baterías tienen pilas. Las pilas de vapeo, los que han visto pilas de vapeo, que son estas 18650, adentro de los notebooks ahí la gente las sacaba, limaba y daba el uso. Y finalmente esta tecnología, creada absolutamente por los usuarios, fue la que fue generando el mercado. Y la mayoría de estos usuarios que empezaron a generar estos cambios, estas revoluciones, fueron abriendo sus propias empresas. Fueron abriendo sus empresas, pero fueron empresas que no fueron creadas como, oh, me voy a hacer millonario. Eran los amigos que le decían, oye, compadre, yo quiero un dispositivo como el que tienes tú. Ya, mira, voy a tratar de armar uno, y cuando ya habían armado 20 para su grupo de amigos era, oye, tengo otro amigo que quiere, y esta gente fue evolucionando, y muchos de ellos tienen empresas hasta el día de hoy. Muchas de las nuevas empresas que hay hoy día son también de usuarios, no vienen de la industria. La mayoría yo diría que casi en su totalidad, la industria está manejada por gente que vapea. Me refiero a la industria actual, porque sabemos hoy día que vienen entrando las tabacaleras de un tiempo a esta parte, pero ellos no fueron parte del desarrollo. De hecho, si uno mira los dispositivos que hoy día tiene las tabacaleras a disposición de los usuarios, tecnológicamente hablando, son muy inferiores a los dispositivos avanzados. Las tabacaleras están muy atrasadas desde el punto de vista tecnológico y la capacidad de los cigarrillos electrónicos en comparación con lo que es hoy día tecnología de punta. De hecho, las tabacaleras tienen, no sé, el Vibe, por ejemplo. Si bien no es un mal producto, si tú lo comparas con un pod de Joytech o de otras marcas que son infinitamente compañías más pequeñas que estos gigantes económicos, no hay donde perderse. Los dispositivos hoy día, los dispositivos avanzados, de hecho ninguna tabacalera tiene un dispositivo avanzado, ninguna. Después de esta segunda generación vino la tercera generación, que son los dispositivos que conocemos como mod, que son estos más grandotes, con un atomizador grande, que generan gran cantidad de vapor. Y de hecho se llaman mod porque son modificaciones, que es la forma en que llamaban los usuarios cuando hacían una modificación de algo para generar un nuevo producto o una nueva forma de vapear para ellos, hacían un mod, modification of something, y esos son los mods. Y hoy día estamos frente a lo que entendemos como la cuarta generación, que son los pod, que son estos nuevos dispositivos más pequeños, con una gran capacidad de producción de vapor, quizás un poco más reducida que los mod, pero más cercana a la gente, de más fácil uso, con menor gasto de líquido, y ahí estamos, en la cuarta generación, que vienen a ser modelos como este, que son modelos pequeñitos, pero que logran generar
Una Para los que nos cantidad están de... escuchando, para los que nos están escuchando en el podcast, recién lo dejamos de ver a Ignacio por un ratito, parecía que estaba en Londres, Ignacio, transmitiendo desde Londres. Sí, no, es súper interesante y aparte es muy interesante también el tema de que muchas veces tenemos una idea incorrecta de la innovación, yo creo que se la romantiza mucho en el sentido, a ver, la innovación es súper importante, pero el punto es que a veces creemos que la innovación tiene que ver con con la genialidad o únicamente con mega grandes empresas. Y muchas veces las innovaciones son esto, son gente que le gusta algo y está buscando la forma de cómo mejorarlo, no hay nadie que se lo provea, entonces empiezan a experimentar ellos y mirá a dónde hemos llegado. Exactamente. Ignacio, hablando de modificaciones, ¿no? Nos contaste hace un rato cuál es el panorama en Chile. En muchos países de Latinoamérica el panorama respecto del vapeo no es el mejor, hay mercados grises o directamente mercados negros, prohibiciones, como todo en Latinoamérica también a veces no se termina de cumplir, entonces tenés países como Argentina donde cada vez hay más vapeadores, pero supuestamente esto es completamente ilegal, el comercio, entonces todas situaciones complejas. ¿Cuál sería para vos, digamos, el marco regulatorio ideal que debería tener el vapeo para solucionar todos estos problemas que tenemos actualmente? Para mí el marco regulatorio debe contener en primera instancia y antes que cualquier otra discusión una prohibición total, absoluta, con penas reales, no como las vergüenzas que ponen los supuestos defensores, a la venta o uso de cigarrillos electrónicos por parte de menores de edad. Creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Y ahí también hay una mentira por parte del prohibicionismo, que es tratar de decir que los vaperos lo que pretendemos es generar una nueva forma de hacer adictos a los niños. No hay nadie más lejano a eso que los activistas. Nosotros somos gente que se estaba muriendo por culpa del cigarrillo, encontramos una forma de salir del cigarrillo y esperamos que las regulaciones protejan a las nuevas generaciones. Dicho sea de paso, no es verdad que exista esta epidemia de menores vapeando, esos son datos absolutamente manipulados que si tú los tomas y los analizas están absolutamente fuera de la realidad. Ciencia basura, como le llama el doctor Sussman a estos estudios. Sin embargo, nosotros creemos que debe ser absolutamente regulado la prohibición con penas altas a aquellos que distribuyan. Nosotros creemos que el cigarrillo es para salvar vidas. El cigarrillo electrónico salva vidas, de eso no cabe duda. Por mucho que intenten decir lo contrario, hay números que avalan. Dicho sea eso, pasamos a la segunda parte, el cigarrillo electrónico no debiese estar vinculado a la industria del tabaco bajo ningún punto de vista. La carga impositiva que reciben los cigarrillos normales el día de hoy corresponde al costo fiscal que generan en salud los cigarrillos tradicionales, es decir, los que combustionan. El cigarrillo electrónico no combustiona, por tanto, solo con eso, para hacerlo bien claro, solo con el hecho de no combustionar, eliminamos los dos compuestos principales que matan a la gente. El primero es el alquitrán, que viene de la combustión, no hay alquitrán en el cigarrillo electrónico, que es el que genera el cáncer, los daños pulmonares, la fibrosis, todo eso es generado por el alquitrán, que en el cigarrillo electrónico no existe. Seamos claros, cero. Aquí no estamos hablando de trazas ni de nada. Cero alquitrán. Y lo mismo hacemos con el monóxido de carbono. Además, se ha demostrado científicamente que el cigarrillo electrónico podría generar, porque tampoco hay daño demostrado, pero podría generar en una muy mala situación a futuro, hasta un 5% del daño que genera el tabaco. O sea, estamos reduciendo un 95% el daño que reciben actualmente los fumadores. Pero adicional a eso, está demostrado hoy,
sin lugar a dudas, con una cantidad de estudios importante a nivel mundial, que el vapeador pasivo no existe. Es decir, que aquel que vapea frente a ti o dentro de la misma pieza que tú, o al aire libre o donde sea, no te hace a ti ningún tipo de daño. Ninguno. Seamos súper claros. No hay ningún estudio que demuestre algún tipo de daño a una persona que está cerca de un vapero o incluso en un espacio cerrado compartiendo con un vapero. Por lo tanto, es ridículo querer igualar los impuestos del cigarrillo tradicional para el cigarrillo electrónico por dos motivos. Uno, porque no generan este daño que tiene que paliar el Estado, pero además, si tú quitas ese daño a los fumadores, estás ahorrando dinero a las arcas fiscales. Por lo tanto, en la realidad, no solamente no debiesen recibir el mismo impuesto, lo que debiesen hacer los gobiernos es estimular el uso de cigarrillos electrónicos para ahorrar en el gasto, en las arcas estatales, gracias a que estás eliminando este daño, que es lo que está haciendo UK. Inglaterra, como política nacional para dejar el tabaquismo, apoya, no solamente apoya, sino que ayuda al cigarrillo electrónico para que las personas se pasen del cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico. En hospitales públicos de Inglaterra encuentras tiendas donde se venden adentro de los hospitales cigarrillos electrónicos. A mí me ha tocado viajar para conocer diferentes realidades en el mundo. Y ahí en Inglaterra obviamente está prohibido fumar incluso en las inmediaciones de los hospitales, y hay carteles que dicen prohibido fumar, permitido vapear. O sea, a ese punto de apoyar el proceso del cigarrillo electrónico. Por lo tanto, desde el punto de vista de la carga impositiva, claramente no pueden estar dentro de la misma ley, pero tampoco deben estar dentro de la misma ley, porque otra de las mentiras que se han tratado de plantear es de que esto es tabaco. Y esto no tiene tabaco. Eso es totalmente falso. Eso es falso. Hay algunos aromas tabaquiles que tienen derivados del tabaco para poder generar el sabor, pero todo el resto no tiene tabaco. Es cierto, tú tienes la opción de utilizarlo con nicotina o sin nicotina, pero la nicotina también puede ser sacada de otros productos que no son necesariamente el tabaco. Si nos vamos en esa línea, tendríamos que meter el tomate, las papas, las berenjenas y un montón de productos que tienen nicotina en la ley de tabaco, pero eso no significa que un tomate sea tabaco porque tiene nicotina. ¿Qué otras cosas debiesen estar absolutamente importantes en la regulación? Y para nosotros es lo esencial: la protección del consumidor. La falta de regulación hace que los consumidores no sepan lo que están vapeando. Que se permita que se vendan productos con esta intención de prohibirlo o de no regularlo, lo único que se logra es la apertura del mercado negro y la venta de productos que no cumplen con la seguridad para los usuarios. Por eso nosotros somos agrupaciones de consumidores, porque nosotros lo que nos interesa es proteger al consumidor, tanto de su derecho a poder hacer lo que le parece correcto y a reducir los daños que él se está generando, lo que es un derecho humano. Tú tienes el derecho humano a bajar el daño que te estás haciendo. Eso es un derecho. Pero por otra parte, también nos importa que los usuarios estén vapeando de manera segura. Se me mezcla un poco con el tema, pero volviendo al tema de la salud, hoy día en el mundo hay 40 millones de vapeadores. Eso es lo que se estima que hay hoy día. 40 millones de vapeadores en aproximadamente 10, 12 años, que es cuando esta tecnología se hace más globalizada, con 0 muertos. Ni un solo muerto. Por temas de salud, ojo. Hay un caso en que explotó una batería y hubo un problema. Pero nadie dice que hablar por teléfono mate. Es un problema de un dispositivo que falló, así como fallan los celulares a diario. O sea, las explosiones de batería, nadie dijo
que Samsung, no había que usar celulares Samsung porque se moría gente, porque estallaban las baterías del Note 7, creo que fue este celular que no se podía subir ni a los aviones. Pero nadie dice, oye, tenemos que prohibir los celulares porque están matando gente. Y además, esos casos donde ha habido explosiones de cigarrillos electrónicos, tiene que ver con la falta de regulación porque los usuarios usaron productos que no eran para vapear. Y eso es responsabilidad de las autoridades que no han querido regular esto de la forma en que se debe. Por lo tanto, cerrando el tema, ¿qué cosas debiese contener desde mi punto de vista la regulación? No venta a menores de edad bajo ningún motivo, separarlo del cigarrillo en todas las formas, tanto desde el punto de vista salud como desde el punto de vista económico, y regulación para proteger a los usuarios. Esas son las tres centrales que yo creo que deberían haber en esta regulación. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.